En este video comenzamos el estudio de la atmósfera solar y nos concentramos en la fotosfera. La atmósfera exterior del Sol es transparente, lo que nos permite mirar a una corta distancia a través de ella. Pero cuando tratamos de mirar a través de la atmósfera más profundamente en el Sol, nuestra vista está bloqueada. La fotosfera es la capa donde el Sol se vuelve opaco y marca el límite más allá del cual no podemos ver. Así que si estamos mirando a través de la atmósfera desde la Tierra, vamos a poder observar hasta cierto punto en esa profundidad de la atmósfera, pero llegará un momento en que el Sol se tornará opaco y eso es lo que percibimos entonces como la superficie, entre comillas, del Sol. En la imagen que se muestra en la parte superior, vemos aquí esa frontera, ¿verdad? Ese límite donde la opacidad del Sol no permite que podamos ver más profundo. Y a eso es lo que conocemos como la fotosfera. La energía que emerge de la fotosfera desde abajo se generó originalmente en lo más profundo del Sol, en el núcleo del Sol. Fue irradiada, ¿verdad?, en la zona de radiación, después pasó por la zona de convección hasta que finalmente llega a la superficie del Sol. Y esta energía está en forma de fotones que avanzan lentamente hacia la superficie solar desde el interior. Y fuera del Sol podemos observar solo aquellos fotones que se emiten a la fotosfera solar, donde la densidad de los átomos es suficientemente baja y los fotones pueden finalmente escapar sin colisionar con otro átomo o ion. Así que en el momento en que ya la densidad es suficientemente baja, los fotones ya no tienen esas colisiones que propician la absorción y reemisión y por lo tanto son más o menos libres de viajar hacia el espacio. Y esa frontera, ese límite donde esto ocurre es llamada la fotosfera. Los astrónomos han descubierto que la atmósfera solar cambia de casi perfectamente transparente a casi completamente opaca a una distancia de poco más de 400 kilómetros. Y es esta región delgada en la que llamamos la fotosfera. La palabra fotosfera viene del griego y significa esfera de luz. Cuando los astrónomos hablan del diámetro del Sol, se refieren al tamaño de la región rodeada por la fotosfera. Es el tamaño, ¿verdad? El diámetro de esa superficie donde la opacidad aumenta y que ya no podemos ver hacia adentro. Lo que percibimos como la especie de superficie del Sol. Si uno realiza observaciones detalladas con telescopios, esas observaciones muestran que la fotosfera tiene una apariencia moteada. O sea que se perciben una especie de granos. Y es parecida a una olla de harina de avena hirviendo. Esta estructura de la fotosfera se conoce como granulación. Y aquí vemos dos imágenes. En esta de la derecha vemos esos granitos, ¿verdad? Le vamos a llamar gránulos a estas estructuras. Y acá en una imagen más ampliada pues vemos esos granos que son ¿verdad? Diversos en tamaño y se caracterizan por tener un centro, ¿verdad?, más brillante y los bordes de esos granitos son un poco más oscuros. Los gránulos que típicamente tienen entre 700 y 1000 kilómetros de diámetro. Entonces, si usted toma uno de estos granitos y mide
el diámetro de ese gránulo es de entre 700 a 1000 kilómetros. Ese es equivalente al ancho del estado de Texas en Estados Unidos. Y estos granos aparecen como áreas brillantes rodeadas por regiones angostas más oscuras. ¿Verdad? Esas regiones angostas que, ¿verdad?, si tomamos este grano como ejemplo, serían los bordes de ese grano, son zonas donde la temperatura es menor, ¿verdad? Así que son zonas más frías y por lo tanto se perciben más oscuras. El tiempo de duración de un gránulo individual es de solo de 5 a 10 minutos, o sea que esta superficie está cambiando constantemente. Y aún los más grandes, que son llamados supergránulos, y que tienen aproximadamente 35.000 kilómetros de ancho, eso equivale a 2 diámetros terrestres, duran aproximadamente 24 horas. Así que si usted está observando la superficie del Sol, va a estar viendo que esta estructura de granulación es una estructura cambiante. Los movimientos de los gránulos se pueden estudiar examinando los desplazamientos Doppler de los espectros de los gases que se encuentran justo encima de ellos. Recordamos que estudiamos el efecto Doppler en videos anteriores y en términos de la luz podemos repasar, ¿verdad?, que cuando la fuente de emisión se acerca a nosotros, percibimos un corrimiento hacia el azul, y cuando la fuente de emisión o la fuente de luz, en este caso, se aleja de nosotros, percibimos un corrimiento hacia el rojo. Y estos corrimientos nos dan una idea de cuán rápido se mueven esos gases, ¿verdad?, de las velocidades que tienen acercándose o alejándose de nosotros. Los gránulos brillantes, entonces, son columnas de gases más calientes que se elevan a velocidades de 2 a 3 kilómetros por segundo desde debajo de la fotosfera. Así que los centros de los gránulos, vemos que en ellos que los gases se mueven hacia afuera, hacia nuestra dirección. Y note que las velocidades son de 2 a 3 kilómetros por segundo. A medida que este gas ascendente alcanza la fotosfera, se extiende, se enfría y se hunde nuevamente en las regiones más oscuras entre los gránulos. Así que el gas asciende en el gránulo y desciende en los bordes de los gránulos. Las mediciones muestran que los centros de los gránulos son más calientes que las regiones intergranulares por una cantidad que oscila entre 50 y 100 grados y 100 Kelvin. Esta es la diferencia en temperatura entre los bordes o las zonas descendentes y las zonas ascendentes en los centros de los gránulos.